3, 2, 1. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Quiero comentarles que vamos a estar viendo un tema muy, en mi opinión es especial, particular, porque existen varios tipos de condicionales en inglés. Hoy día toca ver el cero condicional, que en inglés decimos zero conditional. Bien, mientras tanto, ahí en la pantalla van a ir pudiendo ver la presentación del día de hoy. Entonces, como mencioné recién, vamos a estar hablando sobre el cero condicional. Comencemos. Tenemos en primer lugar o por primera parte lo que es la grammar structure, la estructura gramatical. Bien, es muy importante saber entender de qué se trata esta estructura gramatical, como en todo tiempo verbal o como en cada tema que tiene el inglés. Veamos lo siguiente acerca de la estructura gramatical que tiene nuestro zero conditional. Primero voy a leer un ejemplo súper corto y sencillo para que empecemos a meternos un poquito más en el tema. Dice, if it rains, the ground gets wet. ¿Qué me está diciendo esto? Si llueve, el jardín se moja o estará mojado, ¿ok? Bien, eso por un lado, como ejemplo. Ahora, si ustedes pueden observar ahí en lo que es la estructura gramatical, tenemos if plus, que significa más, present simple, present simple. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero tenemos que saber lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de un condicional en inglés, justamente porque es una condición, lo vamos a empezar de esa manera, con un si. Si pasa tal cosa, ocurre la otra. Es como una causa-consecuencia o causa y efecto. Pero tenemos que tener también en cuenta que este zero conditional utiliza tanto en lo que es la causa como consecuencia presente simple. Bien, no puedo utilizar otro tiempo verbal. Y otra cosa, por si no lo sabían o como dato, ese if significa sí. Si pasa esto otro. Básicamente esa es como el orden o la estructura que tiene este zero conditional. Muy importante también es saber que cuando nosotros estamos escribiendo ese sí, nuestra causa o consecuencia, si primero, por ejemplo, volviendo al ejemplo, tenemos if it rains, si llueve, ahí tengo una causa, ¿verdad? Después que dice que el jardín se moja, ¿ok? Eso es como consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De esa lluvia. Bueno, cuando primero nosotros en nuestra estructura escribimos lo que es primero la causa y por último la consecuencia, debe estar separado por una coma. Por eso es que ahí, cuando leí el ejemplo, leí esa coma. Ahora, algo muy interesante y curioso de los conditionals en inglés es que podemos cambiar el orden. O sea, puedo escribir primero la consecuencia y después la causa. Por ende, ese if ya no va a estar al comienzo, sino como al final de lo que es mi oración. ¿Está bien? Así que bueno, eso es como lo principal y primero que me gustaría que se puedan ir tomando notas y que se les quede grabado. Muy importante recordar que el zero conditional utiliza en todo momento el simple present, ¿ok? Bien, continuemos un poco más. Ahora, vamos a estar hablando o les voy a comentar acerca de los usos de uses of zero conditional. Primero dice, ¿para qué sirve este cero condicional? ¿Por qué lo uso? Bueno, para hablar de hechos generales, ese es uno de sus primeros usos. El uso número 2 podríamos decir que es para expresar verdades universales. Algo que siempre también me gusta aclarar acerca del zero conditional es que, además de tener esos usos como principales, más que nada tiene que utilizarlo en un contexto donde sepan sí o sí que
por ejemplo, como el ejemplo de la lluvia. Si llueve, se moja el jardín, ¿ok? Si yo tiro algo al suelo, se cae. Es como un hecho que 100% va a suceder y va a ocurrir, ¿está bien? Entonces, teniendo eso en mente, es que ustedes ahí ya van a poder ir sabiendo cómo armar ejemplos utilizando nuestro Zero Conditional, sabiendo que es muy importante recordar que utiliza el Simple Present tanto en lo que es la causa como consecuencia. Entonces, volviendo a repasar, los uses o los usos, en español diríamos, es para hablar de hechos generales y para expresar verdades universales. Entonces, teniendo eso en cuenta y eso en mente, es que así como mencioné recién, vamos a poder ir después a hacer un par de ejercicios súper cortitos para seguir aplicando este Zero Conditional, ¿ok? Sigamos un poco más. Ahora, les voy a leer algunos ejemplos que les he escrito y ustedes van a poder ver en la presentación. Dice, examples of zero conditional. Pay attention. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. ¿Qué me dice acá? Que si yo literalmente pongo a hervir agua a 100 grados, hierve. ¿Está bien? Si caliento agua, va a hervir. Otro ejemplo, if you mix red and blue, you get purple. Si mezclamos rojo y azul, obtenemos violeta. Número 3, number 3. If people eat too much, they get fat. Si la gente come mucho, puede aumentar de peso. El otro, if you touch fire, you get burned. Si tocamos el fuego, nos quemamos. Por último, tenemos if you don't water plants, they die. Si no riegas las plantas, se mueren. Pero algo que me gustaría también destacar y que tengan en cuenta a la hora de utilizar este Zero Conditional y con los ejemplos que les he escrito, es lo siguiente. A diferencia, recién al comienzo de la clase les comentaba que existen varios condicionales en inglés. Y por ahí suele pasar que se confunde entre el cero condicional y el primer condicional. Tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se trate de un cero condicional, mi consecuencia no va a estar como hacia un futuro. Por ejemplo, si yo no estudio, mañana no voy a pasar o aprobar mi examen. Si se fijan, ahí di como mi consecuencia, como refiriéndome hacia un futuro. Si no hice tal cosa o no hago tal cosa, no va a suceder tal otra. Ese es el primer condicional. Pero a diferencia, el zero conditional es que si yo no hago esto, no pasa esto otro, pero en presente, todo el tiempo. O sea, por ejemplo acá, el último ejemplo. If you don't water plants, they die. Si no regas las plantas, se mueren. No dice, si no riegas las plantas, se van a morir. No. Esa es la diferencia que hay entre el zero conditional y el first conditional. Ténganlo en cuenta porque, como mencioné hace un ratito, se suele como confundir un poco entre lo que es el zero y el first. ¿Bien? ¿Qué más? Recordando también que es muy importante que utilicen todo momento el presente simple, tanto en la causa como en la consecuencia. Entonces, bien, ustedes ahí tienen como esa listita de ejemplos donde los pueden leer, releer, practicar escribirlos en sus casas, intentar darlos vuelta, como les mencioné también al comienzo. Ustedes pueden cambiar el orden. Decimos change the order. ¿Bien? Se cambia el orden. O sea, por ejemplo, volviendo al último ejemplo de que si no riego las plantas, se mueren. Puedo decir, las plantas se mueren si no las riego. ¿Ok? Teniendo en cuenta también que si yo cambio ese orden, no necesito la coma en el medio. ¿Bien? Así que, bueno, espero que esto haya quedado claro, se haya entendido. Vamos a continuar un poquitito más. Bien,
acá tenemos un breve ejercicio donde tenemos que completar las oraciones que les he puesto. Solamente vamos a hacer 4. So, says here, complete the sentences. Usando, por supuesto, nuestro cero condicional. Bien, vayamos a la primera sentence, la primera oración. Dice, if it rain, entre paréntesis, una cosa, aclaro antes por las dudas. Les he puesto diferentes verbos entre paréntesis en donde ustedes tienen que utilizar esos verbos para completar la oración. Bien, ahora sí, la primera dice, if it rain, entre paréntesis, coma, the ground, entre paréntesis otra vez, get wet. Eso por un lado. Vamos a leer la número 2. If you study, coma, you learn new things. Number 3. If you not eat, you get hungry. Number 4. If the sun shine, coma, it be warm. Ahora, les dejo unos segunditos para que ustedes piensen mientras tanto cómo nosotros podemos conjugar acá estos verbos, cuál es la manera correcta de escribirlos, si así tal cual, o le tenemos que añadir una S o no, recordando que en el presente simple utilizamos una S al final de nuestros verbos cuando se trata de los sujetos he, she or it. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, les doy esos segunditos y después revisamos. Ok, bien. Vamos con la primera oración que dice, if it rain, the ground get wet. Veamos la opción, o sea, las respuestas, mejor dicho, the answers. Let's see. The answer says, la primera opción me está diciendo rains y la segunda opción es gets. Ok, ¿por qué rains y no rain así tal cual estaba entre paréntesis? ¿Y por qué gets y no get sin esa S? Bueno, es porque lo que les comentaba recién, que cuando nosotros tengamos los sujetos he, she or it, en este caso se refiere a la lluvia, ¿ok? Entonces, por ende, yo tengo que utilizar el sujeto it para referirme a la lluvia, porque la lluvia no es una persona, ¿ok? Es algo que sucede en la tierra, que es natural, normal para nosotros, pero no es una persona. Entonces, y como esa oración está en afirmación, es por eso que yo tengo que añadirle una S al final. Solo con los sujetos he, she, it. Nada más. Entonces, if it rains, si llueve, coma, ahí está nuestra causa. Como consecuencia, ¿qué vamos a tener? The ground, volvemos otra vez ahí a la respuesta, gets wet. Se moja, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, como tenemos ground, nuestro jardín, o podemos decir hasta también patio, ¿ok? Nuestro jardín. Bueno, como otra vez, el jardín es una cosa, no se trata de una persona como tal, por eso es que añadimos una S al final, ¿ok? Pasemos al ejemplo número 2, number 2. Tenemos, if you study, comma, again, you learn new things. Si tú, veamos acá la respuesta. If you study, si tú estudias, yo diría si vos estudias, you learn new things. Tú aprendes o vos aprendes nuevas cosas. Si se fijan, no dije si estudias vas a aprender nuevas cosas. No. Cuando hablemos de ese como consecuencia hacia el futuro, es el primer condicional, que lo vamos a ver más adelante. Ahora no. Ahora es, si yo estudio, aprendo nuevas cosas. Esa sería la traducción. Entonces, y acá, ¿por qué no va una S al final de estos verbos? Bueno, porque tengo el sujeto you, tú o usted. No es necesario añadirle una S al final, ¿ok? Entonces, if you study, you learn new things. Si estudias, aprendes nuevas cosas. ¿Bien? Eso es
un hecho, es una verdad general, volviendo a los usos que tiene este zero conditional. Veamos el ejemplo número 3. Tenemos, if you not eat, you get hungry. Acá, presten mucha atención porque cuando entre paréntesis tengan ese not seguido de un verbo, es importante saber que yo no puedo poner así como tal, not, sino que recuerden que yo les dije que este zero conditional utiliza el presente simple. Entonces, para negar el presente simple utilizamos don't or doesn't. Don't lo utilizamos con los sujetos I, you, we, they, y doesn't lo utilizamos con los sujetos he, she, it. Entonces, como me está diciendo, if you, si tú no comes, not eat, o sea, if you don't eat, you get hungry. Veamos la respuesta. Ahí está lo que les dije recién. If you don't eat, si tú no comes, you get hungry. Tenés hambre. O sea, es un hecho de que estamos hambrientos y no comemos, ¿ok? Por último tenemos el ejemplo número 4. Number 4. If the sun shine, it be warm. Veamos acá las respuestas. Me está diciendo que if the sun shines, fíjense, es como resplandece, brilla, ¿ok? Tenemos shine. ¿Por qué? ¿Por qué va con esa S al final? Porque estoy hablando del sol. Otra vez, volvemos a lo mismo. Es una cosa el sol, no es una persona. Entonces, como no es una persona y es una cosa, al verbo se le debe añadir una S al final. Pero solamente en oraciones afirmativas, nunca en negación ni en pregunta, ¿ok? Tengan eso muy presente porque es importante. Y por último dice, it is warm. ¿Qué significa it is warm? Que bueno, que me está diciendo que si el sol brilla, resplandece, o sea, sale literalmente, está como cálido, agradable. ¿Ok? Eso es warm. Entonces, ahí, ¿por qué dice is y no, por ejemplo, be? Solamente así como tal be. Bueno, porque en presente simple, otra vez, en este caso estamos hablando de lo que es, me dice warm, es como un clima, como les dije, un poquito caluroso, cálido, no es algo como tan pesado, pero en fin, es el clima, se refiere al clima, cómo va a estar o cómo está si el sol sale. Entonces, por eso es que utilizamos is. Recuerden que en el presente simple tenemos 3 opciones del verbo to be para utilizarlo. Tenemos am, is, are. Otra vez, como acá me estoy refiriendo solamente a cómo está ese día, tipo el clima, por eso es que usamos is. No puedo utilizar am, no puedo utilizar are. ¿Por qué? Porque am, recordando que lo utilizamos con el sujeto I, are es con you, we, they, y por último he, she or it con is. En este caso, it aplicaría a nuestro, digamos, como complemento warm, por eso utilizamos is. Bien, espero que esto haya quedado muy claro, que se haya entendido. Recuerden bien que es importante utilizar el presente simple cuando estamos usando nuestro zero conditional, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Otra cosa también para recordarles es que tengan mucho cuidado cuando entre paréntesis, a la hora de hacer un ejercicio, tengan por ejemplo not y un verbo. Bueno, ahí ustedes van a tener que prestar atención a si colocan don't o si colocan doesn't. En este caso dijimos don't porque hablamos de you. Si habláramos de ella, de él o de eso, o esa, perdón, utilizaríamos doesn't, ¿ok? Y luego seguido nuestro verbo. Otra cosa a recordar, solamente añadimos una S al final de nuestro verbo cuando se trate de los sujetos he, she or it. Y solamente en oraciones afirmativas, nunca en negación ni en pregunta. Muy importante eso, ¿ok? Bien, ahora acá les dejo como una mini ejercitación donde dice answer these questions. Responder estas preguntas. Dice, ¿qué pasa si mezclas amarillo y azul?
Number 2. ¿Qué pasa si no duermes suficiente o no dormís lo suficiente? Number 3. ¿Qué pasa si dejas hielo al sol? Ahora, hay, como pueden ver, en color como un rosa, en un verde agua, diría yo, o turquesa, y por último en amarillo. Bueno, esa es como la primer parte les he dado que ustedes deberían utilizar para responder estas preguntas. Entonces, la primera en que, ¿qué pasa si mezclamos amarillo y azul? Voy a tener lo siguiente. A ver. Ahora sí, veamos las respuestas. Como yo recién les dije, tenemos ese you y por último tenemos it. Les he dado cómo comienza o cómo debería comenzar nuestra respuesta. Let's see, veamos. Tenemos. Entonces, ¿qué pasa si mezclamos azul y amarillo? You get green. ¿Ok? Nosotros obtenemos verde o tenemos verde. ¿Qué pasa si no dormimos lo suficiente? You feel tired. Te sentís o te sientes cansado o cansada. ¿Qué pasa si dejas hielo al sol? It melts. Se derrite. ¿Está bien? Se derrite. Si se fijan, son ejemplos como literalmente que es un hecho. Es un hecho que si no dormimos, estamos cansados. Es un hecho que si mezclamos amarillo y azul, tenemos verde. Y es un hecho que si dejamos hielo al sol, se derrite, se hace agua. ¿Ok? Ahora, a modo de tarea, as a homework, espero que ustedes en sus casas, ahí en sus cuadernos, en su compu, donde quieran, puedan hacer 5 oraciones, escribir 5 oraciones usando el zero conditional. Respetando y teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, ustedes si quieren pueden retroceder y volver a escuchar el tema de las como reglas que tiene este zero conditional. El que se anime pueda utilizar oraciones no solo hacer oraciones afirmativas, sino también negativas si quisiera. Bien, recordando que utilizamos en ese caso don't or doesn't dependiendo el sujeto. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido bien esto acerca del zero conditional. Espero que ahí ustedes también puedan ir dejando sus comentarios, sus leoncitos, reacciones, ¿ok? Espero eso, bueno, que se haya entendido, que lo puedan aplicar recordando y respetando las reglas que tiene este zero conditional. Y ahora sí, espero verlos el próximo viernes y que estén muy, muy bien. Bye, bye.